Cuando hablamos de la primera gran fiesta mundial, la mayoría piensa automáticamente en Alemania. Y si les queda un poquito de tiempo, en Francia. Pero este conflicto, a diferencia de otro que vendría unas décadas después, no tiene tan claro quién fue el más hijo de la fruta, ni quién encendió realmente la mecha. Y aunque casi todos señalan a Alemania, porque siempre terminan siendo protagonistas, la historia es un poquito más torcida que eso. Pero para entender mejor esto que les digo, hay que prestarle más atención al que declaró la guerra primero. Hay que ver este conflicto desde las botas de Austro-Hungría. El 28 de junio de 1914, pasadas las 10 de la mañana, un pelotudo le mete un corchazo en la maceta al heredero de la corona austrohúngara y todo el mundo pierde la cabeza. ¿Pero por qué? Bueno, esto es un resumen cortito y podría estar hablando durante horas, pero vamos a lo importante. Desde hacía mucho tiempo, los Balcanes había sido el patio de juegos de las más grandes potencias de la época. Últimamente también de Rusia y Alemania, sí, pero los que más estuvieron agarrándose a las piñas ahí eran los turcos y los austriacos. Y Serbia, particularmente, pasaba de mano en mano como lapicera de oficina. Durante los siglos más recientes habían estado más bajo el dominio otomano, pero mediante una serie de levantamientos a principios del siglo XIX, comenzarían a ganar cada vez más autonomía, hasta que en 1878 Rusia les da una manito de gato y les glacea la rosca a los turcos, consiguiendo así los serbios independizarse oficialmente como el Reino de Serbia en 1882. Y ustedes se preguntarán, pero gordo, ¿esto qué poronga tiene que ver con Austro-Hungría? Tranquilo mierda, ya vamos pa' eso, todo este contexto no es al pedo, los tiempos de Dios son perfectos, y los míos también. Porque Austro-Hungría estaba absoluta y completamente cagada con Serbia. Ya desde antes venían teniendo problemas con todos los serbios y eslavos que vivían de su lado del imperio, como durante las revueltas de 1848 en el voivodato de Serbia. Y ahora Rusia, gran rival austriaco desde hacía ya más de un siglo, tenía toda la influencia en este nuevo reino. Y para más inri, Austro-Hungría también tenía problemas con Italia, ya que estuvieron en guerra durante el proceso de unificación italiana, pero donde al final, pese a conseguir bastante territorio, los tanos no habían conseguido todo lo que querían, así que las cosas seguían picadas entre ambos. Y encima de todo eso, recordemos que venían de ser manoseados por Alemania en la guerra austro-prusiana de 1866, de la que nunca terminaron de quedar bien del todo. Con toda esta ensalada, Austro-Hungría tenía miedito de que el nuevo reino de Serbia adquiriera ciertos tintes nacionalistas y confabularan con Rusia para darles matraca. Si eso pasaba, no les quedaba ninguna duda que los tanos también iban a unirse a la fiesta. Aquel gran imperio que había sido Austria ahora no era más que un chems con ansiedad. Mas, sin embargo, las cosas no se pondrían tan feas de primeras. Para empezar, Serbia apenas veía la luz, y todavía se encontraban en una lucha interna por ver cuál de sus dos casas iba a terminar gobernando. De momento eran los Obrenović. Y en segundo lugar, que Otto Gott Bismarck andaba chambeando a full en estos años para mantener un entramado de alianzas y contrapesos a fin de evitar nuevos conflictos armados en Europa, durante el famoso periodo conocido como la Paz Armada, donde básicamente había paz porque todos estaban demasiado cagados como para hacer algo. Dentro de las movidas de Bismarck estuvo una alianza con Austro-Hungría, quien a este punto era como la mascota de Alemania, llamada la Doble Alianza de 1879, a la que unos años después se le uniría Italia. Asimismo, el Bigote había firmado un pacto de no agresión con Rusia. De esta manera, gracias a Alemania, aunque seguían con ansiedad, Austro-Hungría estaba a salvo por ahora. ¡Dime gracias, papi! Soy tu salvador, papi, dime gracias. Déjame, concha tu madre. Sin embargo, en 1903 el panorama cambiaría. Hay un cambio que internacionalmente parece pequeño, pero que resultaría sumamente importante para el detonante de la guerra. Este año, como parece ser su tradición, en Serbia es ajusticiado con un atentado el rey Alejandro I Obrenović en Belgrado. Y el poder se lo quedaría la Casa Real Karađorđević, cuyo representante era el rey Pedro I. Casa Real que tenía la particularidad de ser lo que más temían los austrohúngaros.
un linaje ultranacionalista anti-austriaco que arrancó a promover la idea de unir a los eslavos del sur bajo su liderazgo. Eslavos que, como dijimos, los austrohúngaros tenían por millones en su territorio, convirtiéndose Serbia en una amenaza existencial. Y creo que podríamos decir que desde entonces el camino a la guerra estaba escrito. Pero hay que decir que Austro-Hungría tampoco intentaría calmar la situación, de hecho la va a empeorar. Bosnia y Herzegovina era una provincia que en los papeles estaba bajo dominio del Imperio Otomano, pero que de facto, desde el Congreso de Berlín de 1878 y la manoseada que le pegaron los rusos a los turcos, estaba ocupada militarmente por Austro-Hungría, región que al mismo tiempo, por las etnias que la habitaban, Serbia pretendía. Y el 5 de octubre de 1908, cuando Bulgaria declara su independencia, al día siguiente, el Imperio Austrohúngaro ve la oportunidad para anunciar la anexión oficial de Bosnia. Esto desataría la llamada Crisis Bosnia, y todas las potencias se pusieron como loquitas, intentando apagar la mecha que Austro-Hungría había prendido. En abril de 1909, las negociaciones concluyeron en la modificación del Tratado de Berlín, donde se acepta esta anexión. Pero el daño a las relaciones que ya eran delicadas de Austro-Hungría con Rusia y Serbia ya estaba hecho. Preparándose para lo que se venía, Serbia actúa como principal promotor de una alianza con el resto de las nuevas naciones vecinas, formando la Liga Balcánica en 1912. Esta se cagaría a trompadas con el Imperio Otomano y luego con Bulgaria, eventos en los que Serbia saldría muy beneficiada, prácticamente duplicando el tamaño de su territorio. Y así llegamos a 1913, con una Serbia más grande, con victorias militares que lo envalentonaban, y siendo el hijo favorito de los rusos. Sus acciones y propaganda contra los austrohúngaros comenzarían a hacerse mucho más intensas. Puede controlar a su cliente o los acusaré a ambos por desacato. ¡No me joda! Estoy luchando por mí y estoy luchando por los homos. Nos merecemos respeto. ¡Te cierra la boca! Bueno. Como podemos ver hasta ahora, podemos decir lo que queramos de franceses y alemanes, que también hicieron sus cositas, pero los que más rompían las bolas eran estos dos inválidos, que se hacían los picantes porque confiaban en que sus papis los iban a defender. Acá hay un temita. He escuchado a varios cuestionarse por qué el archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero de la corona, fue a dar un paseo por Bosnia completamente en pelotas. Una zona que tenía tensiones nacionalistas, como podemos ver. Y la razón, mi gente, es en realidad bastante simple. Política y estupidez. El archiduque no era un noble cualquiera, gente. Que el título no los engañe. Era también inspector general del ejército. Y la visita estaba programada desde hacía tiempo para presenciar maniobras militares imperiales. Aunque las tensiones nacionalistas en el medio habían crecido, el hecho de no ir por miedo dejaría mal parada a la Casa Real de Austria. Iban a quedar como que, ¡ay, le tengo miedo a Serbia! Al mismo tiempo, otra cosa que no se comenta nunca es que el archiduque no se llevaba muy bien que digamos con muchos altos mandos en el imperio, ya que entre otras cosas tenía algunas ideas distintas y quería reformar el ejército. Esta visita a Bosnia era una forma no solo de mostrar autoridad, estabilidad y control de la región, sino que también era la forma de Francisco de presentarse como el futuro líder del imperio. El problema principal es que creyeron que nadie tendría los huevos para hacer algo semejante, y lamentablemente para ellos, calcularon mal. Y déjenme decirles una cosita más, el archiduque era un pelotudo. Era agrandado, caprichoso, imprudente. La mujer le dijo si podía acompañarlo, la corte le dijo que no, y el salchicha terminó llevándola igual. Y los propios altos mandos dijeron que era mejor cambiar la fecha. ¿Y el tipo qué hizo? Se hizo el malote y dijo que no pasaría nada. Anunció con bombo y platillo su visita hasta en los diarios, y la seguridad fue bastante poca, aparte de ir con el auto abierto, y todo en parte para llevarle la contraria a la corte imperial, como solía hacer siempre. Básicamente se puso un cartel en la frente que decía ¡ay, quiero pito! Sé que hay gente por ahí que tiene teorías conspirativas al respecto, pero muchachos, yo realmente creo que tengo amigos que estoy convencido de que serían capaces de hacer lo mismo. El punto es que, bueno, como empecé este video, el 28 de junio de 1914, pasadas las 10 de la mañana, un pelotudo le mete un corchazo al heredero de la corona austrohúngara. Y todo el mundo pierde la cabeza.
A partir de ahora finalmente nos podemos centrar mucho más en Austro-Hungría. Lamento que el contexto sea tan largo, pero tienen que admitir que pocos le dan tanta bola como yo a esa parte. Así que, dale gordo, no seas malo gordo, suscríbete. Por favor, amigo. Te chuparé el pene. Consumado el atentado, al principio la corona austrohúngara no necesitaba ninguna evidencia. El culpable era claro, Serbia lo hizo, punto. Pero obvio tenían que investigar o por lo menos hacer de cuenta que lo hacían. Así que tras una breve investigación determinaron que Serbia lo hizo. Bueno, a ver, las pruebas no lo dicen exactamente, pero lo que sí se comprobó es que el matador pertenecía al grupo nacionalista de la joven Bosnia, que tenía vínculos con oficiales serbios de la organización clandestina conocida como la Mano Negra. Es decir, técnicamente el gobierno serbio no mandó el atentado oficialmente. Pero dale, gordos. Ey, entre nosotros. Todos sabemos que sí lo hicieron. ¿Qué te hace pensar eso? Ya habían cometido 2 magnicidios en 1868 y 1903, y habrían otros 2 en 1928 y 2003. Así que el 23 de julio de 1914, Austro-Hungría le manda un ultimátum a Serbia que básicamente era imposible de cumplir. Era una invitación con fecha y lugar para cagarse a trompadas. Se convertiría en uno de los documentos más picantes del siglo XX. Entre lo más importante, ordenaron a Serbia reprimir a sus propias organizaciones antiaustriacas, perseguir a los involucrados en el atentado, despedir a determinados oficiales y funcionarios serbios y dejar que funcionarios austriacos fueran a Serbia a supervisar e investigar. Serbia, sorprendentemente, ahora sí se cagó un poquito y al toque, 2 días después del ultimátum, le contestó aceptando casi todos los puntos, salvo el último. Y pese a que a Serbia le dimos bastante con un caño hasta ahora, hay que decir que estuvieron bastante flexibles. Pero acá hay que pegarle a Austro-Hungría, porque en vez de bajar un cambio, ya que bueno, los serbios estaban aceptando casi todos los puntos, tomó esa respuesta como una negativa total, y el 28 de julio les declara la guerra directamente. Esto produce una activación en cadena que ya todos conocemos de todos los tratados y alianzas vigentes en Europa. Todo se va al carajo, estallando así la Primera Guerra Mundial. Se pudrió todo. Buah. Vamos primero con un resumen de lo que fue para nuestros protagonistas el año 1914, ya que durante este los demás recién estaban movilizándose y ocupándose con sus cosas, así que Austro-Hungría se la pasó peleando sola contra rusos y serbios. Para una mayor organización vamos a ver qué le pasó de cada lado por separado, pero tengan en cuenta que ambos frentes tienen lugar al mismo tiempo. Vamos primero con Serbia. Durante el primer mes, bombardearían Belgrado para ablandar las defensas, y luego darían inicio a una serie de ofensivas para tomar la ciudad. ¿Cómo se los explico? Partamos de la base que tenían problemas de logística, mala comandancia, su armamento era más viejo que la injusticia. En muchos casos ni tenían munición, los soldados hablaban todos distintos idiomas y no se entendían un carajo. No tenían plata y encima se dieron el lujo de subestimar a Serbia. Esta primera etapa se dividió en 3 ofensivas. Durante la primera, de agosto a septiembre, Austro-Hungría saldría con la rosca glaciada, siendo aplastados en la batalla de Ser, donde tendrían como 40.000 bajas entre fiambres y heridos contra apenas 15.000 del lado serbio. En la segunda, de septiembre a octubre, también les glacean la rosca, y en la tercera por fin lograrían avanzar y tomar Belgrado en diciembre. Pero como no pueden respirar sin cagarse encima, cuando lo lograron, las tropas habían quedado completamente agotadas, las líneas estiradas y los suministros no existían. Por lo que apenas 2 semanas después son glaciados por tercera vez tras una contraofensiva serbia que desemboca en la batalla de Kolubara, haciéndolos retroceder literalmente hasta el punto inicial, dejando como 250.000 bajas en el camino. Hablamos de que este primer año, Austro-Hungría termina con un balance negativo de 3 ofensivas, 3 fracasos, el Anastasio dilatado, el prestigio de Sabático junto con la moral de las tropas, el enemigo agrandado y la frontera exactamente como estaba al principio. Solo en Serbia, y todavía, no se habían abierto los demás frentes. Ay, no los veas, María Teresa, mi amor. Mira por otro lado. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Mientras Austro-Hungría sufría en los Balcanes, el frente oriental también se había activado. Durante los bombardeos de agosto, el día 1, Alemania le había declarado la guerra a Rusia, y estos
el 6 se la declararían a ambos. Austro-Hungría pretendía atacar a los rusos antes de que estos se prepararan, pero por la mala logística, preparación y los problemas que le vimos al principio, acabaron retrasando las operaciones hasta finales de agosto. Entre los días 23 y 26 de este mes, nuestros protagonistas lanzarían la ofensiva de Galitzia, con el fin de cortar las comunicaciones del ejército ruso, chocando con estos en dos batallas importantes, la de Krasnik y la de Komarov. En ambos casos, Rusia se retira, porque como vamos a ver, hasta este punto estaban igual de cogidos que Austro-Hungría. Por fin parecía que los austrohúngaros tenían una buena victoria. Del que nada se esperaba, algo estaba haciendo. Mas, sin embargo, hablamos de Austro-Hungría. En estas victorias les ocurriría algo muy parecido a los que les mencioné que ocurrió en Belgrado. Las deficiencias empiezan a notarse, el avance se ralentiza demasiado y el ejército comienza a desmoronarse. Esto sería aprovechado por los rusos, que en septiembre lanzarían una gran contraofensiva que los pasa por encima como una locomotora. Tras las batallas de Lemberg y Rabarruska, las fuerzas austrohúngaras colapsan y tendrían que retirarse a lo largo de más de 100 kilómetros, perdiendo casi toda Galitzia oriental, más cientos de miles de bajas de sus hombres. Entre septiembre y diciembre no habrían muchos cambios más. Los austrohúngaros se refugian con sus suministros en la fortaleza de Przemyśl, la cual sería rodeada y asediada por los rusos el resto del año. Se dan algunas batallitas más, pero sin resultados para ninguno. El frente se estanca de momento. Así llegamos a 1915, y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el año anterior, dividirlo por frentes. Ya que estamos con Rusia, sigamos con estos. El imperio no aguantaría la presión de los chupavodka, y sus intentos por romper el cerco enemigo son inútiles. Eventualmente, tras muchos meses de asedio, el 22 de marzo Przemyśl cae y los austrohúngaros perderían hasta la dignidad. Pero para su fortuna tenían al tryhard en el equipo. Alemania cambia de planes. Austro-Hungría no puede caer. Aunque a Austro-Hungría les parezca una piedra, esta piedra evita que geográficamente a Alemania lo hagan un sanguchito. Así que esta desvía masivamente tropas y recursos al frente oriental para dirigir y arreglar las cagadas que se había mandado su compañero. Ahora, con suministros, soldados y comandancia alemanas, los aliados centrales realizan la ofensiva Gorlice-Tarnow, entre abril y junio de 1915, mediante la cual, en cuestión de 2 meses, rompen las líneas rusas, recuperan Gorlice, Przemyśl y Leópolis el 22 de junio. Luego, entre julio y septiembre, siguen avanzando hasta Polonia, capturando Varsovia y expulsando a los rusos de casi toda Galitzia y el sur polaco, en lo que se conoce como la Gran Retirada Rusa de 1915. En poco tiempo, Rusia tuvo que ceder como 160 kilómetros, superando el 1.000.000 de bajas entre fiambres y heridos en el proceso, frente a las cerca de 300.000 de los aliados. Una humillación sin precedentes. Esto fue literalmente bomba atómica contra bebé tosiendo. El trauma que les quedaría a los rusos por este evento perduraría hasta muchas décadas después. Sin embargo, entre octubre y diciembre, el frente oriental se congela de nuevo. Las razones son simples. El 90% de las victorias hasta ahora eran mérito alemán, pero estos estaban ocupados y con las manos llenas. Además, también tenían que ayudarlos con Serbia, así que los rusos van a respirar por ahora. En el frente oriental se quedarían los austrohúngaros defendiendo las posiciones, quienes estaban agotados, sin munición y lo peor, agregando reclutas cada vez menos entrenados, y con protestas internas que comenzaban a surgir debido a la propia guerra y el mal manejo de esta. El frente balcánico, por su lado, iría un poco parecido al frente oriental, pero todavía mejor para nuestros protagonistas. Los recursos alemanes son desviados a esta zona. Pero esta vez no fue solo Alemania quien debía cargar con el muerto. También se unieron nuestros ya conocidos burritos búlgaros, quienes declararían la guerra del lado de las potencias centrales a inicios de octubre, y que, como vimos en mi video de Bulgaria en la Primera Guerra Mundial, tuvieron una participación más que destacada, siendo uno de los mejores aliados alemanes, al menos en los Balcanes. ¡Grande, burro! Entre los dos carrean a Austro-Hungría y realizan una invasión a Serbia entre octubre y diciembre. Estos no tienen nada que puedan hacer, colapsan completamente bajo el fuego de las salchichas alemanas y los burros tácticos búlgaros, perdiendo el control de casi la totalidad de su territorio. Nuevamente, esta victoria fue debido a sus aliados, lo que nos demuestra que Austro-Hungría estaba sobrepasada por los dos frentes, y así igual se les va a abrir otro.
En mayo de este mismo año, los italianos habían entrado en la guerra con Austria-Hungría, abriéndoles un tercer frente en la frontera entre ambos. Como ya dije, estos dos tenían una historia en común, y lo único que había enfriado esa rivalidad era la presencia alemana. Sin embargo, Italia decide venderse a los enemigos de Alemania y Austria-Hungría, bajo la promesa de los territorios que tanto anhelaba de estos últimos. De Italia también ya hice su video en particular, y solo peleará en este frente durante toda la guerra, por lo que no volveré a detenerme demasiado en esta sección. Si quieren conocer más sobre el frente de los Thanos, vayan a verlos en el video de Italia en la Primera Guerra Mundial. Solo cabe decir que los italianos estaban tan cogidos que incluso Austria-Hungría sola pudo resistir sus intentos de incursiones este año. Entrando a 1916, entre mayo y junio, Austria-Hungría decide lanzar la ofensiva de Asiago o la Strafexpedition, que los hace avanzar muy fuerte, casi haciendo colapsar a los italianos por sus propios méritos por primera vez en la guerra. Sí, suena increíble, pero esto no va a llegar a nada. Austria-Hungría no puede respirar sin cagarse encima, así que eventualmente tiene que cancelar este avance y retirarse nuevamente. Los italianos se salvan. No solo porque Austria-Hungría estaba agotada, sino porque mientras esto ocurría, en el frente oriental pasaban cositas. Aprovechando que Alemania había disminuido su presencia en este frente, los rusos realizan la ofensiva Brusilov, en lo que sería la mayor crisis del imperio austrohúngaro en toda la guerra y el mayor desastre militar en su historia. O por lo menos así le dicen. Y es que Rusia estaba en crisis, y así y todo, esta vez se prepararon bastante bien, estableciendo puntos de reserva para sostener el avance y haciendo un reconocimiento previo exhaustivo del terreno para luego iniciar una serie de ataques múltiples que desorientaron completamente a sus enemigos. Esto se debe al buen actuar y manejo de Alexei Brusilov, el general ruso, quien tras la preparación ordena atacar con toda la fuerza del imperio. El 4 de junio, la ofensiva es iniciada a lo largo de 400 kilómetros, y en pocas horas, las tropas austrohúngaras, que estaban peor que los rusos a este momento, colapsan y se rinden en cadena. En 2 semanas, Austria-Hungría pierde más de 200.000 hombres, la mayoría prisioneros, y al final de la ofensiva, más de 1 millón. El desastre se expande sin que los austrohúngaros puedan hacer nada, perdiendo varias ciudades y zonas clave en el proceso. El alto mando no reaccionaba y parecía una derrota total, hasta que desesperadamente tuvieron que solicitar ayuda de nuevo a su papi Alemania, quienes llegarían para salvar las papas que se quemaban de nuevo. Help me, Leon! Aunque Alemania cada vez estaba más dispersa, pudo evitar el desastre y el frente se estanca nuevamente, estabilizándose para septiembre. ¡Listo! La madera, el fondue, la cebolla, la mentira. ¡Machu Picchu! Y esto tiene varias causas, no es solamente la llegada de Alemania. Primero entendamos que Rusia no estaba bien. Estaba en una crisis interna sin precedentes. Aparte de eso, los demás generales no colaboraron con Brusilov, dejándolo solo y haciéndolo perder muchísimos hombres, como es costumbre de Rusia, lo que terminaría acabando con sus planes. Por el lado del frente balcánico, no tenemos mucho que mencionar. Recordemos que Serbia ya había caído el año anterior. Montenegro sería ocupada por Austria-Hungría sin una resistencia prolongada, ya que había quedado aislada, así que este frente se mantiene prácticamente igual que el año anterior. Un dato de color es que Rumania, al ver el gran avance ruso, decide declararle la guerra a la debilitada Austria-Hungría en agosto para invadir Transilvania. Esto pudo haber resultado en un problema para Austria-Hungría, de no ser porque el burro táctico estaba ahí en la zona, que primero les mete un cachetazo y en un ataque múltiple coordinado con los alemanes que estaban aún en la zona, desaparecen a Rumania para que no vuelva a hinchar los huevos. El balance para Austria-Hungría este año es de un desastre militar en el frente oriental, una ofensiva fallida en el italiano y todo igual en los Balcanes gracias a sus aliados. Sin embargo, como podemos ver, Austria-Hungría ya prácticamente no existe. No puede hacer nada sola, está respirando artificial y forzosamente. Depende en su totalidad de Alemania e incluso de Bulgaria en los Balcanes, un reino bastante menor en los papeles, y para colmo de males, esto repercute en su ya delicado equilibrio interno. Los nacionalistas estaban cada vez más exacerbados, la moral estaba destruida, entran en una fuerte crisis económica y alimentaria, la gente se cagaba de hambre y encima el Kaiser Francisco José moriría este mismo año, sucediéndolo Carlos I, quien ante la situación ya comienza a buscar desesperadamente una salida de la guerra, que si bien no consigue, provoca que el año siguiente sea bastante tranquilo.
Y es que 1917 sería un año raro para nuestros protagonistas, porque mientras a todos los demás les pasaba de todo, en Austro-Hungría no pasaba nada. Haz algo. ¡Muévete! El frente balcánico obviamente seguiría sin cambios relevantes. En el frente oriental, Rusia realizaría la ofensiva de Kerensky en julio, pero gracias al apoyo alemán, no solo el frente no cambió demasiado, sino que encima, poco después, Rusia colapsaría con la revolución bolchevique de octubre, dejando de combatir y aliviando la presión en el frente. Gracias a esto, Alemania logra desviar y concentrar su apoyo en Italia, donde ese mismo mes tiene lugar la batalla de Caporetto, en la que Alemania y Austro-Hungría, más el primero que el segundo, aplastan a los italianos, haciéndolos casi colapsar y retroceder como 150 kilómetros de una sentada. Me parece que se me pasó la mano. Y pese a todo esto, internamente Austro-Hungría estaba desarmándose. Y ahora encima se agregan dos problemas a la ecuación. Estados Unidos entra en la guerra, cuya plata y aporte es otro problema más para Alemania, y Grecia también entra en la guerra, que si bien no es un problema directo para Austro-Hungría, sí lo es de manera indirecta, ya que es un problema para Bulgaria, quien en definitiva es quien puede sostener el frente balcánico. Así llegamos al año final de la guerra, y si algo tuvimos en claro es que Austro-Hungría dejó de pelear hacía mucho. En los papeles va a rendirse después de Bulgaria, pero en la práctica, ¿cuándo peleó Austro-Hungría? A mediados de este año, Alemania se encontraba al borde del colapso, peleando contra todos al mismo tiempo, pero sobre todo defendiéndose a sí misma, por lo que no podía ayudar a nadie esta vez. Si bien el frente oriental ya estaba vacío, puesto que Rusia había tenido que salirse de la guerra, en los demás frentes no se pudo hacer nada. En el frente italiano, moribunda, sin comida y con deserciones masivas, Austro-Hungría había decidido iniciar la ofensiva de Piave en junio, para mínimamente liquidar a Italia con un manotazo de ahogado, ya que, como vimos, los tanos estaban igual de jodidos. Sin embargo, aparecen por primera vez en esta historia los amigos de Italia, Francia, Estados Unidos y por supuesto Reino Unido, que espera siempre al último momento para poner toda la carne al asador. Italia, que prácticamente sería un reflejo de Austro-Hungría, es salvado y vence en la batalla de Vittorio Veneto. Los aliados de la Entente, o lo que quedaba de ella, aplastarían a nuestros protagonistas, sacándolos desde este momento del combate. Uy, nos rompieron el orto. Por su parte, el frente balcánico era defendido solo por Bulgaria, quien acabaría cayendo tras marcarse un ustedes contra mí solo frente a Grecia, Serbia que había revivido y todos los demás, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, forzándolo a rendirse pese a aguantar hasta el final el 29 de septiembre de este año. Austro-Hungría solamente pudo quedarse mirando, ya que no podía hacer nada. Literalmente no tenía nada. El único frente que tendrían abierto sería, aparte del ojete, el interno. En cuestión de meses, el imperio se fue desarmando como un muñeco hecho de legos. Checos y eslovacos proclaman su propio estado. Polonia se independiza solita. Los eslovenos, croatas y serbios forman su Consejo Nacional. Hungría directamente rompe con Austria a fines de octubre. Es decir, antes de la rendición ya ni siquiera podemos hablar de Austro-Hungría. Al final, el 3 de noviembre de 1918, nuestros protagonistas firman la rendición durante el armisticio de Padua, una rendición firmada en representación de un imperio que en la práctica ya no existía. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Ah, no. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado de nuevo en el canal. Si te gustó, no te olvides de dejarme un buen like al salir. Y te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo. Agradezco a los miembros y patrocinadores del canal cuyos aportes monetarios ayudan a que me pueda tomar un cafecito a la mañana. Y a vos, que te quedaste hasta el final, que si te caigo bien y querés hacer un poco más por mí, puedes dejarme en los comentarios Grande burro. En la casa. para que el algoritmo haga lo suyo. Sin más que agregar, yo me despido, esperando que tengan una buena semana. Buenas noches. Aquí